¿Qué tal? Bienvenidos a Artent. Dicen las sabias lenguas que la música se divide en dos grandes tipos, la música buena y la música mala. Esto es importante porque denota que tanto hay música popular buena como hay mala música clásica. Nunca se debería hacer un análisis comparativo entre los diferentes tipos y géneros de música, sino anteponer una disposición en cada caso. Las diferencias entre las piezas clásicas y las populares son muy marcadas, y a pesar de ello, muchos compositores han fusionado ambos tipos de música para crear estilos y géneros nuevos, con resultados eficaces. Sin embargo, la música que fusiona estos dos tipos puede dejar confundidos a los escuchas nuevos, quienes llegan a pensar que están oyendo música clásica cuando en realidad están ante una fusión de estilos musicales muy distintos. Así, mientras que para algunos la música de Richard Clayderman, por ejemplo, es popular con rasgos clásicos, para otros es un cambio radical a la música clásica. Ya me convertí a la música clásica. Estoy escuchando Richard Clayderman. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Con el objeto de diferenciar entre la música clásica y la popular, este video propone un elemento especial de análisis. La música clásica ya no se diferencia de la popular por los instrumentos que utiliza. Cualquiera puede recurrir a elementos armónicos para enriquecer las texturas de una pieza popular, desde el grupo de rock inglés Renaissance hasta las rancheras de Juanga. Todos pueden hacer que una pieza popular suene parecido a lo clásico, pero eso definitivamente no lo convierte en música clásica. Una de las características principales que marcan la diferencia entre la música popular y la clásica es su estructura melódica interna. Las melodías son a la música lo que las oraciones son a la palabra hablada. En una ocasión me tocó asistir a la clausura de cursos de una preparatoria popular. Yo iba a tocar con el dueto de violines y durante el evento tuvimos que escuchar a todos los discursantes mientras esperábamos nuestros turnos para tocar los duetos. De inicio pasó un discursante y entre las cosas que dijo mencionó que los padres de familia se habían esforzado mucho por sus hijos al grado de tener que sacarse la comida de la boca para alimentarlos. La expresión causó reflexión en el público. El segundo discursante volvió a repetir la misma expresión al decir que los padres se sacaban el bocado para poder alimentar a sus hijos. Esta vez la frase no causó mayor reacción. Luego un tercer discursante subió a la tarima y se le ocurrió dar la misma frase, que los padres se sacaban el bocado en sacrificio para alimentar a sus hijos. En esta ocasión, la frase causó murmullo de desaprobación. Ya después de 5 horas de evento, nos fuimos con los maestros anfitriones en un coche y durante el trayecto a nuestro destino, ellos comentaban la desorganización del evento. Decían que no debieron haber subido tantas personas a discursar y que era ridículo que todos hubiesen dicho lo mismo. De la misma forma en que un discurso puede llegar a irritar por su constante repetición innecesaria de la misma idea, la música popular puede irritar el sentido estético
por la obstinación de sus recursos. Y es que en lo popular se nos repite hasta el hartazgo un tema, un motivo, un compás o incluso una sola nota. Lo peor es que lo aceptamos como uno de los grandes hits del momento. Entonces, una de las cualidades de la música buena es que no abusa de la repetición del material de esa música, ya sea melodía, armonía o ritmos. La buena música suele utilizar 3 veces seguidas una melodía y no más. Algunos compositores son muy cuidadosos con los recursos de la repetición y suelen exponer un tema 2 veces seguidas, pero la tercera le cambian el final o le aplican alguna variante. Otros lo exponen 3 veces y después repiten solo el final de la frase. Dicen las sabias lenguas que un buen compositor repetirá la frase musical hasta un máximo de 3 veces seguidas, no más. En resumen, una pieza musical puede hacerse como una tarea escolar, copiando y pegando pedazos, como el proceso de copy-paste de una computadora o de un celular, para repetir decenas de veces un mismo compás, una frase, un riff, pero ese abuso puede percibirse por un oído adiestrado como un bombardeo innecesario en el discurso musical, haciendo la pieza una composición repetitiva, monótona y hasta de mala calidad. Muchos clásicos abusaron del copy-paste en algunas de sus composiciones y hoy están catalogados como compositores malos por algunos especialistas. Un ejemplo de esto es Camille Saint-Saëns, quien en su tiempo tuvo que prohibir su Carnaval de los Animales con tal de cuidar una reputación como compositor serio. El manuscrito original está cargado de repeticiones abreviadas con letras azules que marcaban los compases que deberían ser escritos por el editor. Otra obra muy repetitiva es Sherezada, compuesta por Rimsky-Korsakov, una de las autoridades en la armonía clásica. La escucha es tan repetitiva que crees que leer Las Mil y Una Noches es cualquier cosa, hasta que lo intentas y te das cuenta que la música no le hace ningún favor al libro, por el contrario, parece burlarse de él. Pero no debemos catalogar de buenos o malos a los compositores por una o dos composiciones de baja calidad que hayan hecho.
Todos tenemos un día malo y tenemos también derecho a hacer cosas más que populares. Habemos muchos que nos gusta lo repetitivo, porque no nos exige mayor esfuerzo en comprender un pedacito chiquito de música, un bajo circular en las canciones de Björk, los ritmos repetitivos de las baterías de las cumbias. Las letras que hablan mucho pero no nos dicen nada. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Todos estos ejemplos de música repetitiva también caben en nuestro gusto musical y pues realmente en la práctica no nos preocupa que sean composiciones de baja calidad. Simplemente los percibimos placenteros, pero eso ya es un asunto de gusto y el gusto le corresponde a la filosofía y a la psicología y por lo tanto nos saca del tema que nos ha traído hasta aquí. Gracias por ver Artent, nos vemos pronto, cuídense y hasta la vista.